Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso ya hemos visto todos los módulos anteriores sobre el tema de la distribución y ya nos vamos a adentrar en lo que es el órgano de regulación del reloj. Entonces, para ello este va a ser un bloque largo. Entonces vamos a, en este primer vídeo, ver una serie de generalidades y después ya iremos viendo lo que son las diferentes partes del órgano de regulación una por una y viendo los diferentes aspectos. Para empezar, hay que tener claro que en los relojes de gran tamaño, los péndulos y en los relojes mecánicos o electrónicos, el órgano de regulación siempre va a ser un sistema oscilante. Ahora vamos a estudiar la regulación que hacen a los relojes mecánicos. Esto es tanto el péndulo como el volante espiral, pero lo vamos a ver muy por encima. Los detalles de construcción y los cálculos que están relacionados con el péndulo tendrán un capítulo específico en un capítulo de pendulería. Bueno, vamos con el péndulo. El péndulo es un cuerpo móvil respecto a un punto fijo o que oscila en un plano vertical bajo la acción de su propio peso. Un péndulo oscila cuando se separa su punto de reposo, de equilibrio y se suelta. Entonces con la oscilación es el resultado de la fuerza de atracción terrestre que tiende a devolver el péndulo a su posición de reposo o de equilibrio. Al llegar a este punto, la energía cinética que ha adquirido desde el otro punto hace que continúe su camino hasta que llega al punto contrario, en el cual por acción de la propia gravedad y el rozamiento de la gravedad se detiene y vuelve a realizar el camino de vuelta. Un péndulo simple o matemático se compone de un punto de material pesado suspendido de un punto fijo con un hilo sin masa, rígido e inextensible. Solo existe como concepto, eso lo tenemos claro, por lo que se llama también péndulo ideal. Se puede considerar un péndulo simple a un péndulo compuesto de una masa pequeña densa suspendida de un hilo. En los péndulos de los relojes mecánicos, por el contrario, con dispositivos de suspensión, varilla, más o menos complicación, lentejas, sistema de ajuste, se denominan péndulos compuestos o físicos. En el diagrama vemos las diferentes componentes y aquí os dejo lo que es la leyenda, que G sería el péndulo, o sea, el peso del péndulo medio en newtons, F1 o FF, mejor dicho, sería la fuerza de tracción del hilo, también medio en newtons, FR la resultante entre G y la resultante compuesta entre G y F sub F. V sub 0 sería la velocidad inicial nula en las posiciones extremas, medidas en metros por segundo, y la V máxima sería la velocidad máxima en el punto muerto, también medida en metros por segundo. Dentro de lo que son los péndulos debemos tener unos conceptos o valores característicos claros que son los siguientes. Una oscilación. La oscilación es, para que se quede bien claro, el péndulo completa una oscilación cuando parte de un punto A y A' o A' y vuelve después de haber alcanzado las posiciones A', y A, o sea, A' y A'' serían las posiciones extremas y A sería el punto de equilibrio. Entonces, una oscilación es partiendo, digamos, de un extremo, la ida y la vuelta. Una alternancia sería la mitad de este camino, o sea, desde punto extremo a punto extremo. Punto extremo opuesto, se entiende. La elongación medida como ángulo beta es el ángulo entre la posición de reposo, o sea, OA, y una posición cualquiera del péndulo, por ejemplo OB, que lo tenéis puesto en el diagrama. La amplitud sería la elongación máxima, o sea, desde OA a OA', o sea, a un punto extremo. Eso sería lo que es la amplitud. Ojo que mucha gente confunde amplitud como lo que serían los puntos extremos. Eso sería 2 veces la amplitud. O sea, una amplitud es desde el punto de equilibrio a un punto extremo. Esa es la amplitud del péndulo. El periodo
es la duración de la oscilación, es decir, el tiempo que transcurre durante el ciclo completo del fenómeno periódico. O sea, un periodo sería lo que tarda en ir, por ejemplo, el péndulo desde A' al otro extremo y volver. Y la frecuencia sería el número de oscilaciones por segundo, que es el contrario, o mejor dicho, la inversa del periodo. Hay que puntualizar un tema, que es que todas estas definiciones son válidas para todos los fenómenos oscilatorios, es decir, péndulos, volantes, diapasones, cuarzo, etc. Eso hay que tenerlo claro porque después seguiremos hablando con estos términos y no quiero que la gente se me confunda. Bueno, el péndulo responde a una serie de relaciones matemáticas que en los péndulos compuestos, las relaciones matemáticas de las diferentes magnitudes se caracterizan por estas dos formulitas que tenemos aquí, que más o menos las vamos a explicar y tienen ciertas curiosidades que podremos deducir. Entonces tenemos aquí en la leyenda de Engel es el periodo, I es el momento de inercia del péndulo respecto al eje de rotación, m es la masa total, g es la fuerza la aceleración debida a la gravedad, que depende del lugar en que nos encontremos, y esto es muy importante, es la distancia del centro de gravedad del péndulo al eje de rotación, es decir, la distancia de lo que sería el hilo, pero medido desde el centro de gravedad. Eso también es otra cosa muy importante. Y alfa sería la amplitud del péndulo. Entonces tenemos en esta fórmula, tanto en una como en otra, vamos a ver una cosa. La fórmula de arriba, digamos, es la fórmula completa, y en la de abajo, en la práctica y en casos de amplitudes inferiores a 3 grados, la fórmula que se refiere al péndulo simple es suficiente. O sea, podemos simplificar para amplitudes inferiores a 3 grados la fórmula del péndulo simple, que es esa que tenemos ahí abajo, de t es igual a 2pi por la raíz cuadrada del eje de L partido por G. ¿Qué se puede deducir de aquí? Que vamos a tener unas cosas muy importantes, que la gravedad va a influir mucho en el periodo de lo que es el péndulo, independientemente de la masa y de la longitud. Hombre, o dicho de otra manera, un mismo péndulo, según la fuerza de gravedad que actúe con él, va a variar mucho el periodo. ¿Qué deducimos de esto? Que G a nivel del mar medido sería en la Tierra 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que según vayamos ganando altura sobre el nivel del mar, la fuerza de la gravedad es menor, con lo cual, ¿qué vamos a tener? Que la raíz cuadrada del momento de inercia partido la masa, gravedad y la longitud del péndulo, la distancia del centro de gravedad al eje giro, si se reduce la gravedad, este dividendo va a ser menor, con lo cual quiere decir que este valor de la raíz cuadrada va a ser mayor, y por ende eso va a afectar al periodo, que va a ser menor. ¿Qué quiere decir? Que va a tardar más el péndulo en ir y volver. O dicho de otra manera, a nivel del mar podríamos ver que la fuerza que el péndulo, el periodo del péndulo es 1, y si por ejemplo ponemos ese mismo reloj en la Estación Espacial Internacional, que está casi en microgravedad, o sea que esa G es muy pequeña, veríamos que el péndulo tardaría mucho en completar las diferentes oscilaciones. Esto es una curiosidad que lo debemos tener en cuenta, sobre todo porque no vamos a poder... la precisión de un reloj de péndulo va a variar según con la altura. No mucho, no sería muy descarado, pero sí que se va a notar a la larga. Bueno, pasamos a definir lo que es isocronismo. El isocronismo es la aptitud que posee un fenómeno para reproducirse en tiempos iguales, independientemente de las influencias externas, es decir, amplitud, temperatura, presión del aire o presión atmosférica.
Pero en relojería, los relojeros se les suele dar un término más simplificado a isocronía, y se refiere directamente o simplemente a la amplitud. En el caso del péndulo, en teoría las oscilaciones de un péndulo no son isócronas. El periodo varía según la amplitud. Por esta razón, se intenta mantener la amplitud más o menos constante posible. O sea, conviene tener la amplitud del péndulo siempre lo más constante para que el fenómeno sea lo más isócrono posible. Y más adelante veremos las oscilaciones del volante espiral sí son teóricamente isócronas, aunque tampoco lo son. Pero es en teoría, porque también depende de ciertos temas, pero vamos, aquí tenéis un esquemita que podéis ver que según la amplitud vamos a tener diferentes errores máximos. Bueno, y ahora pasamos a hablar del sistema de regulación de volante espiral. El sistema de volante espiral nació en 1675 cuando Huygens decidió unir una espiral al volante de inercia para regular los relojes pequeños. De esta manera, pues nació el sistema de volante espiral. Este sistema se compone de un volante de inercia, llamado habitualmente simplemente volante, y un muelle espiral, o mejor dicho, un muelle en espiral, que también resumidamente lo solemos llamar simplemente espiral. En el otro extremo de la espiral se fija un puente de volante. Se trata de un puente en el cual pivota uno de los extremos del eje del volante. El otro eje del volante pivota sobre la pletina. El espiral se fija en el eje mediante una virola, está señalizada como número 4. Por su parte, el espiral se fija en el puente del volante por medio de un pitón, al que está enclavijado o pegado. El pitón está a su vez atornillado a un portapitón móvil solidario con el puente del volante mediante un ligero ajuste por presión. Luego, a unos 70 grados aproximadamente de lo que es el portapitón, están las clavijas de la raqueta, y la espiral pasa a través de ellas. Y estas clavijas están fijadas a la raqueta marcada con el número 8. La presencia o la construcción de estos órganos puede variar de un calibre a otro. Estudiaremos todo esto más adelante. Bueno, y ya pasamos a describir, aunque no creo que haga falta, lo que es el movimiento del sistema de volante espiral. El volante espiral oscila respecto a su posición de equilibrio o punto muerto. Y a diferencia del sistema de péndulo, este sistema de volante espiral puede oscilar en cualquier posición, o sea, en vertical, horizontal, de medio lado, da igual. Mientras que el péndulo, si no está el plano de oscilación vertical, no puede oscilar. La oscilación se produce cuando el volante abandona su posición de equilibrio, y al girar el espiral se arma y origina un par de retroceso que le hace volver a la posición de equilibrio. Sin embargo, debido a la energía cinética que ha adquirido el volante, sobrepasa su posición de equilibrio hasta que el par contrario de espiral lo detiene y obliga a girar en el sentido opuesto. Hasta aquí me parece a mí que no hemos descubierto nada y que todo el mundo más o menos sabe cómo funciona el volante espiral. El volante espiral, al igual que el péndulo, también tiene es un sistema oscilante. Entonces las definiciones que caracterizan sus diferentes movimientos son las mismas que en lo que es el péndulo. Pero bueno, no está de más que la recordemos. Lo que es una oscilación sería el trayecto, viendo el dibujo, de A' a A y A''. O sea, de una oscilación sería, partiendo del punto A', una vuelta completa. O sea, la ida y la vuelta sería la oscilación. Una alternancia sería la mitad del trayecto entre los dos puntos extremos. La elongación o punto beta es igual que en el péndulo. Es el ángulo que hay entre la posición de reposo y la posición cualquiera del volante. La amplitud sería la elongación máxima, que habitualmente se representa con el ángulo alfa. El periodo es la duración de la oscilación, es decir, la duración entre el paso de un punto muerto, de un paso por el punto muerto
con alfa igual 0 y el siguiente en el mismo sentido, o sea, partiendo del punto de equilibrio muerto, el periodo sería la ida y la ida y la vuelta, el tiempo que dure ese viaje, ¿no? Y la frecuencia sería el número de oscilaciones por segundo, que lo podéis ver en los diferentes esquemas que os he dejado aquí puestos. La relación matemática del volante espiral es bastante más simple que la del péndulo, o mejor dicho, con cierto desarrollo matemático se puede resumir en la siguiente fórmula, que es que el periodo medio en segundos es igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia del volante respecto a su eje de retracción partido el momento elástico de la espiral. Entre los corchetes están las diferentes magnitudes o ecuación de magnitudes, que son las unidades en las cuales se mide. El isocronismo. Las oscilaciones del volante espiral son teóricamente isócronas, al contrario que las del péndulo. En la práctica, como ya he dicho anteriormente, no es así, debido a las numerosas dificultades del mecanizado del propio sistema y el contacto con el escape. El arte del reglaje, o mejor dicho, todas estas dificultades o defectos se corrigen mediante el reglaje, que consiste en anular o minimizar a la medida de lo posible todos estos defectos. Después tenemos otro concepto que es el factor de calidad. Si se deja oscilar libremente un volante espiral, después de armarlo de unos 300 grados de ángulo, apreciamos que ahí suele ir a haber una disminución en la amplitud, digamos que tiende a ir por rozamientos y tal, suele ir a su posición de equilibrio. Esta pérdida de energía se debe a la resistencia del aire, a los rozamientos de los pivotes, a los rozamientos internos del sistema del material de la espiral. Digamos que en ese caso la oscilación se va amortiguando. El valor de amortiguación está determinado por un decremento logarítmico. Un valor que caracteriza esta amortiguación es lo que llamamos el factor de calidad. El factor de calidad de la oscilación de un reloj de precisión media es aproximadamente 200. Se puede superar los 600 con un buen cronómetro de bolsillo. Podemos superar con un diapasón, este factor está comprendido entre los 1000 y los 10.000. Y el cuarzo permite alcanzar valores superiores a los 100.000. O sea, ¿qué quiere decir? Que este valor de calidad es, por decirlo de alguna manera, la cantidad de amortiguación que sufre el sistema oscilante, ¿no? Entonces, digamos que un cuarzo sufre muchísima menos cantidad. Aunque ponga que digamos 100.000, sería 100.000 en cuanto mayor es, menor la amortiguación que tiene. Entonces, un reloj normal, el volante se amortigua relativamente rápido, mientras que en un cuarzo prácticamente es despreciable esta amortiguación. Y bueno, esto es, digamos, la introducción a lo que es el sistema del volante espiral. Y en el próximo vídeo vamos a tratar específicamente el volante. Vamos a ver las diferentes características que tiene un volante, los materiales y ciertos aspectos interesantes que podemos tener en lo que son los volantes, así como las relaciones matemáticas que digamos lo sustentan, ¿no? Pues bueno, hasta aquí este pequeño vídeo corto de introducción. Como siempre, darle a like si os ha gustado. Cualquier consulta me dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.